Hola, nosotros somos Firefox y estamos conformados por Pablo Echeverra Restrepo y soy el utilero. Mi nombre es Simón Marín y soy el comunicador. Víctor David Muñoz Ramírez, el líder. Johan Alexander Rivera Vázquez, el vigía del tiempo. Y por último, yo, Samuel Vélez Carmona, el relator. Con este video buscamos analizar y profundizar los temas desarrollados en las dos guías vistas en el área de química para este primer periodo, en base a temas teóricos como la química y la pandemia, funciones químicas, entre otras, aplicando métodos de enseñanza prácticos en los que se evidencia la aplicación de los temas en la vida real y proponiendo experimentos sencillos para realizar en casa. Durante este primer periodo, la materia de química estuvo enfocada en la situación actual de la pandemia. Desarrollamos cada uno de los temas del periodo en torno al COVID-19 y en cómo la química y todos sus saberes están inmersos en el estudio y combate del virus. A partir de allí desarrollamos dos guías con las cuales se busca el aprendizaje de estos temas en los estudiantes, haciendo uso de recursos al alcance de la mano como son los implementos de aseo de la casa o experimentos sencillos que permitieran dilucidar estos saberes. Para empezar, en la guía 1 nos enfocamos en analizar las implicaciones de la química en la lucha contra la pandemia COVID-19, reflexionando y analizando distintos artículos encontrados. La idea con ello era resaltar la importancia de esta área de conocimiento, como por ejemplo en la creación de vacunas, métodos de limpieza y aseo, medidas de bioseguridad, etc. También discutir cuáles serán las aplicaciones éticas, políticas, ambientales, económicas y sociales de la química en los momentos actuales. Además de los temas relacionados a las redes sociales, los medios de comunicación en relación con la química, en estos tiempos sin olvidar los mitos que surgieron a partir de la pandemia. Después, con la guía 2 buscamos adentrarnos en nuevos temas teóricos como las funciones químicas en relación a la pandemia, aplicando métodos de enseñanza más didácticos, en este caso, la experimentación en casa. Dentro de las actividades principales desarrolladas en este taller están el reconocimiento de funciones químicas, tanto desde sus componentes como nomenclatura, además de encontrar dichas funciones químicas en los elementos de la casa. Por último, se propusieron diferentes experimentos con el fin de iniciar esos aprendizajes de forma práctica y didáctica. Dentro de ellos está la construcción de un airbag casero, la cáscara ácida y la velocidad de las reacciones. La importancia de la química en la lucha contra la pandemia es más que clara. Esta, dentro de muchas otras cosas, es la encargada de los productos sanitarios, farmacéuticos, tratamientos médicos, materiales de protección individual, productos de limpieza y desinfectantes. Además, investiga si hay descanso para dar con la vacuna. Esta consiste en replicar una parte del virus en menores cantidades, ya sea por medio de fragmentos de ARN o proteínas. Dichas moléculas, cuando entran al cuerpo, son detectadas por el sistema inmunológico, quien entiende que son agentes externos a los del cuerpo y se da la tarea de crear anticuerpos para combatirlos. Entonces, si el virus llegara a interactuar con estas células, estas ya tendrían una forma de defenderse. Tristemente, detrás del esfuerzo del sector químico para cubrir la alta demanda que genera este pico de la pandemia, existe gente indelicada e inescrupulosa que busca, por culpa de la desinformación, manchar las acciones de esta industria. Pongamos un ejemplo que todos conocemos actualmente, el miedo a la vacuna contra el COVID-19. En cierto sentido, podríamos decir que las confusiones existentes o el temor de aplicarla de algunas personas sea la poca cantidad de información que hay con respecto a lo que tiene, sus efectos o su duración. Y es común que las personas, al ver esa desinformación, comiencen a producir teorías o inventar situaciones que a veces son falsas y generan revuelo y pánico entre la gente. En ciertos casos se ha llegado a escuchar que la vacuna te convierte en caimán o que nos implanta chips para vigilarnos en todo momento y vender esta información a las empresas. En fin, un sinnúmero de teorías conspiranoicas generan terror y que en tal caso llegan a ser peligrosas, ya que este temor viene de la decisión de no aplicarse la vacuna y así las personas afectadas como adultos mayores están más expuestas a un contagio. Además de esto, existen otro tipo de mitos con respecto a que algunos antibióticos, algunas vitaminas o suplementos, incluso remedios caseros, ayudan a prevenir el contagio del coronavirus. Según varios estudios, esto es falso. En el caso de los antibióticos, estos solo matan bacterias, no los virus. O, por ejemplo, los remedios caseros. Ningún remedio casero puede protegerte contra el COVID-19, incluyendo la vitamina C, aceites esenciales, aceite de sésamo, ajo y sorbos de agua cada 15 minutos.
Para finalizar, uno de los mitos más famosos y de los cuales se puede encontrar mucha información en las redes sociales o algunos medios de comunicación es el hecho de que las mascarillas o cubrebocas no sirven para prevenir el contagio del COVID-19. Que esto es claro que sí sirven. Usando el tapabocas prevenimos que las micropartículas de la saliva que producimos al hablar o estornudar salgan propagadas. Al contrario, se las retiene. Sin lugar a dudas, una situación como esta, en la cual todo es nuevo y la desinformación ronda por todas partes, es normal ver este tipo de casos en los cuales hay cosas que se creen que son ciertas, pero no lo son. Y que por culpa de ello, muchas personas temen y toman las decisiones equivocadas. La solución podría ser informarnos bien sobre la situación actual y las medidas que los expertos determinan para el control y mejoramiento de esta pandemia. Número 2. Implicaciones sociales, económicas y ambientales. El COVID-19 trajo consigo impactos sociales y ambientales importantes. El impacto social, si bien la crisis está afectando a toda la población, la actual situación agudiza factores de riesgo ya existentes, que afecta mayoritariamente a la población más vulnerable del país. Resulta especialmente preocupante la situación que enfrentan las familias de menores ingresos con niños, niñas y adolescentes, debido a que los hogares con niños presentan mayores carencias que aquellos que no las tienen. Esta situación se ve agudizada en la población indígena y migrante que vive en las zonas rurales. La amenaza de carencia económica destabiliza a las familias, generando las condiciones de estrés y certidumbre. Aumenta la probabilidad de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Impacto ambiental. Esta situación ha contribuido con la reducción de dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono con las ciudades como Bogotá, Buenos Aires y Quito, por las medidas de aislamiento. Sin embargo, las reducciones no se han presentado de manera uniforme en todas las ciudades latinoamericanas. En ejemplo, México, la disminución de óxido de azufre y partículas PM2.5 y PM.10 han sido modestas en comparación con las mediciones anteriores de la pandemia. En Río de Janeiro, como las demuestran los investigadores, la concentración de este tipo de partículas contaminantes han incrementado. Por otro lado, en México, así como en otros países de la región, es probable que el uso de madera incremente la medida en que las familias rurales intentan subsistir ante la reducción de ingresos por la cuenta de la pandemia. Ante la carencia de servicios públicos como el gas, la madera aparece como única opción de energía con los hogares. Implicaciones económicas. Existen otros tipos de problemas que están relacionados con la crisis financiera. En Costa Rica, por ejemplo, la industria turística está sufriendo una concentración importante, lo que genera menos ingresos para la recuperación de espacios naturales, así como la financiación por otros programas de protección ambiental. Otro ejemplo, y sin ir muy lejos, Colombia, que tuvo años económicos que varían entre 4.6 billones y 59 billones por mes, cifras que representan el 0.5 y 6.1 del Producto Interno Bruto Nacional. Las funciones químicas inorgánicas son las funciones de compuestos que no poseen cadena carbonada, que es la principal característica de estos compuestos. En este mismo orden de ideas, según Bradway en 1988, existen más de 50.000 compuestos químicos inorgánicos. Gracias a eso se ha buscado un sistema para agruparlos de acuerdo con sus propiedades químicas para darles nombres y reconocerlos. Las principales funciones químicas inorgánicas son función óxido, función hídrico, función hidróxido, función ácido y función sal. Para mayor entendimiento explicaremos brevemente cada una de ellas. Función de óxido. Cuando se hace reaccionar un metal con el oxígeno, se obtiene un óxido. Entonces el metal más el oxígeno nos va a dar un óxido metálico. Y también tenemos el sodio más oxígeno, que es un óxido de sodio. Entonces la función anhídrido. Cuando se combinan un no metal con el oxígeno, se obtiene un anhídrido. Entonces el no metal más el oxígeno nos va a dar el anhídrido. Entonces tenemos azufre más oxígeno y nos da un dióxido de azufre. Entonces tenemos la función de hidróxido. Esto se obtiene cuando se combina un óxido con agua. Entonces el óxido más agua nos da un hidróxido. Y tenemos ya también la función de ácido, que esta se obtiene cuando se combina un anhídrido con agua. Entonces el anhídrido más agua nos va a dar un ácido oxácido. Tenemos también la función de sal, que es la reacción química por medio de la cual obtenemos las sales y se denomina neutralización, en la reacción entre ácido y base o hidróxido. Entonces tenemos el ácido más hidróxido y nos va a dar una sal más H2O. Entonces tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, que nos da un cloruro de sodio más agua. Entonces estos temas están relacionados con el punto 1 de la guía 2, en el cual nos solicitaban identificar dichos compuestos inorgánicos en los implementos para el aseo personal y de la casa. Pues gracias a ello decidimos mencionarlos como reflexión y creemos que estos trabajos pues permiten el aprendizaje, digamos, de una manera didáctica y que se nos presenta pues en la aplicación de la vida diaria. Para cerrar con las reflexiones,
queríamos pues mencionar nuestra experiencia con uno de los experimentos propuestos por la docente para evidenciar los temas pues, vistos en la guía. El experimento que vamos a mencionar es el de la cáscara ácida, que constaba en el primer paso era que debíamos reservar la cáscara de huevo y dejarla secar. Ya después teníamos que macerar la cáscara y como tercer paso teníamos que agregar bicarbonato junto con vinagre. Una vez realizado el experimento, debíamos escribir la reacción que se produce con nuestras propias palabras y mostrando las fórmulas. También debíamos identificar los reactivos y los productos presentes en el experimento, decir, cuál es el componente de la cáscara del huevo que reacciona con el vinagre, cómo podríamos pelar un huevo sin tocarlo ni romperlo y qué le ocurría al huevo. Para finalizar, debíamos indicar qué tipo de funciones participaron en el proceso. Encontramos que los procesos detrás del experimento consisten en la reacción que hay entre el ácido acético, el principal compuesto del vinagre, el carbonato de calcio, el principal compuesto de la cáscara de huevo y el bicarbonato de sodio. Todo esto resulta con la aparición de dos acetatos, un acetato de calcio y un acetato de sodio, más otros dos compuestos adicionales, que son el dióxido de carbono, CO2, que es el que producía las burbujas que veíamos en el experimento, y el agua. En realidad, este fue un experimento muy interesante y del cual nos pareció agradable el adentrarnos en temas que veremos mucho más adelante, como lo son los compuestos orgánicos y su reacción con los compuestos inorgánicos. En conclusión, durante todo este periodo se propusieron formas de enseñanza no solo teóricas, sino también prácticas y experimentales, para aprender de temas como las reacciones de formación, sistemas de nomenclatura, reacciones de neutralización y funciones químicas inorgánicas. Además de relacionar todo lo visto con la situación actual de la pandemia, analizando temas como la química en la lucha contra el COVID-19, es decir, cómo ha ayudado el área química con la creación de vacunas, medidas de bioseguridad, entre otros. Ahora bien, como equipo consideramos que las guías planteadas alrededor de este primer periodo fueron muy interesantes, no solamente porque aprendimos muchos temas nuevos con respecto a la química, sino que usamos métodos de aprendizaje prácticos aplicados a la vida real, y se hizo uso de la experimentación en casa para el desarrollo de las múltiples actividades. Sin lugar a dudas, fue una experiencia muy agradable y que llamó en todo sentido nuestra atención. Creemos que así deberíamos trabajar siempre, de tal forma que los estudiantes se interesen por el tema y que con ello se evidencie la aplicación de los saberes a la vida cotidiana.